Imagine por un momento que algunas de las enseñanzas más profundas e influyentes jamás pronunciadas por Jesús fueron deliberadamente ocultadas, silenciadas e incluso prohibidas por la propia Iglesia. Imagine palabras con tal poder y profundidad que representaban una seria amenaza para el orden establecido y, por lo tanto, fueron guardadas bajo llave durante siglos, transmitiéndose solo en susurros entre místicos y buscadores de la verdad. ¿Y si le dijeran que estas palabras prohibidas no solo contienen una visión profética del fin del mundo, sino también una especie de mapa hacia el despertar interior, una revelación capaz de transformar radicalmente su percepción de la vida, la muerte y la eternidad misma? Reflexione seriamente sobre esto. Durante siglos, la humanidad ha recurrido a las Sagradas Escrituras en busca de respuestas y guía sobre el fin de los tiempos. Las profecías, advertencias y señales del Apocalipsis han cautivado la imaginación tanto de los creyentes devotos como de los escépticos convencidos. Sin embargo, en los escritos apócrifos, en los evangelios silenciados y en las tradiciones secretas que milagrosamente sobrevivieron al fuego de la censura, se encuentran palabras de Jesús que, al parecer, no estaban destinadas al público general. Estas palabras no solo transmiten el terror de la destrucción, sino también la esperanza de la transformación, la promesa de un final que es, en realidad, el comienzo de una nueva era. Hoy intentaremos arrojar luz sobre lo que la Iglesia ha intentado ocultar con tanto ahínco: las palabras secretas de Jesús sobre el fin del mundo. Y me atrevo a asegurarle que la última revelación que exploraremos posee un poder increíble, capaz de transformar su propia comprensión de la existencia. Así pues, volvamos a la pregunta que ha inquietado a las civilizaciones durante milenios. ¿Qué quiso decir realmente Jesús cuando habló del fin del mundo? La narrativa convencional, que a menudo se escucha desde los púlpitos, presenta una imagen de catástrofe universal: guerras, epidemias, fuego cayendo del cielo y, finalmente, el juicio final, donde la humanidad será separada entre salvos y condenados. Pero ¿es esta la verdad completa e incondicional? ¿O existe un significado más profundo y simbólico, que habla no solo de la destrucción global, sino también de la transformación interna del alma humana? En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se registran las palabras de Jesús sobre los últimos tiempos. Habla de guerras y rumores de guerras, de falsos profetas y de grandes tribulaciones. Sin embargo, entre estas sombrías advertencias se esconden frases enigmáticas. No pasará esta generación hasta que todo esto suceda, y el reino de Dios está cerca. Durante 2 milenios, los teólogos han debatido incansablemente sobre lo que Jesús realmente quiso decir. Si el fin estaba tan cerca, ¿por qué el mundo sigue existiendo? Algunos eruditos, como Elaine Pagels de la Universidad de Princeton, sostienen que los textos paleocristianos nos revelan una verdad más simbólica. El fin del mundo no debe entenderse como un apocalipsis físico, sino como un profundo evento espiritual, la destrucción del viejo orden dentro del corazón humano. En los evangelios suprimidos, como el Evangelio de Tomás, las palabras de Jesús resuenan con este significado más profundo. El reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. Podría ser que el Apocalipsis no sea solo un evento externo, sino una especie de revelación de una realidad oculta que siempre ha estado presente a nuestro lado. Esta idea no es fundamentalmente nueva. La propia palabra Apocalipsis proviene del griego apocalipsis, que significa descubrir
o revelar. ¿Y si el fin del mundo no es una destrucción total, sino una revelación? El desgarramiento de los velos de la ilusión, el colapso de las falsas creencias, la muerte de la ignorancia. ¿Y si las palabras secretas de Jesús no nos señalaban un final catastrófico, sino un anhelado despertar? Piense en cómo esto cambia todo el panorama. En lugar de vivir con un miedo constante al castigo divino, se invita a la humanidad a abrir los ojos, a despertar a la conciencia de la presencia de lo divino dentro de sí misma y a su alrededor. La visión del Apocalipsis como una transformación interna, en lugar de una catástrofe externa, resuena en diversas enseñanzas espirituales y textos censurados. Este punto de vista concuerda con los evangelios apócrifos y las tradiciones místicas de diferentes culturas. Los textos herméticos del antiguo Egipto, que influyeron significativamente en los primeros pensadores cristianos, presentan el Apocalipsis como la aniquilación de la ignorancia. En el budismo, la liberación de las ilusiones conduce a la iluminación, y en el hinduismo, los ciclos de destrucción preceden a la renovación. Es posible que Jesús estuviera hablando de una verdad eterna que trasciende los dogmas religiosos y se refiere al despertar de la conciencia humana. La Iglesia temía que si el fin del mundo no era una ira divina controlada por las instituciones religiosas, sino una revelación personal y un despertar interior, el poder se desplazaría. El individuo ya no dependería de autoridades externas, sino que se guiaría por su verdad interior. Ningún poder terrenal podría controlar un alma que ha despertado a la conciencia del reino dentro de sí. Quizás por eso, ciertas enseñanzas de Jesús fueron ocultadas o tildadas de herejía. El Apocalipsis del que habló Jesús podría no estar ocurriendo en el mundo exterior, sino dentro de cada persona. Las guerras y terremotos que describió pueden simbolizar las convulsiones internas. Cuando el alma se libera de las ilusiones, los falsos profetas podrían representar las voces de la duda y el engaño que distorsionan nuestra percepción. Y la venida del Hijo del Hombre en su gloria podría significar el nacimiento de la conciencia crística en el alma humana. Para comprender las palabras secretas de Jesús sobre el fin del mundo, es necesario estudiar los textos que se han mantenido ocultos durante siglos. Uno de estos tesoros es el Evangelio de Tomás, descubierto en Nag Hammadi en 1945. A diferencia de los evangelios canónicos, contiene una colección de dichos de Jesús que hablan del despertar, la transformación y el fin de las ilusiones. Uno de los pasajes dice: «El reino del Padre ya está extendido sobre la tierra, y los hombres no lo ven». Esto significa que la realidad divina está presente aquí y ahora, pero oculta a la percepción humana. El fin del mundo puede no ser la aniquilación del mundo, sino la destrucción de la ignorancia. Esta idea se ve reforzada por los paralelismos entre los evangelios apócrifos y las tradiciones místicas. Eruditos como Elaine Pagels y Bart Ehrman señalan que el lenguaje apocalíptico en los escritos canónicos y no canónicos tiene un doble sentido. Advierte sobre convulsiones externas, como guerras y persecuciones, y habla de la lucha interna entre el falso y el verdadero yo, entre la ilusión y la realidad. Considere este aspecto. ¿Con qué frecuencia se escuchan sermones que describen el miedo y la ira de Dios cayendo sobre una tierra pecadora en llamas de retribución? ¿Y cuán raramente se oye la idea de que el apocalipsis más grandioso podría no estar ocurriendo fuera, sino dentro de nosotros, en la silenciosa pero demoledora conciencia de que el antiguo yo, con el que nos identificábamos, debe morir para que el ser divino pueda resucitar?
No es este el secreto que los poderosos temían revelar. Recordemos que el cristianismo primitivo era un movimiento de visionarios, místicos y rebeldes del espíritu. En los primeros siglos, los creyentes se dividieron entre quienes enfatizaban la autoridad externa y el dogmatismo, y quienes buscaban una experiencia espiritual directa. Estos últimos, a menudo llamados gnósticos, compartían la creencia de que la salvación se alcanza no mediante la obediencia ciega a las instituciones, sino a través del conocimiento, gnosis, la comprensión de la propia naturaleza y destino divinos. Para ellos, el fin del mundo no era solo el fin de la historia, sino el fin de la ignorancia y la ceguera espiritual. Esto arroja luz sobre otro dicho secreto del Evangelio de Tomás. Si sacáis lo que está dentro de vosotros, lo que saquéis os salvará. Si no sacáis lo que está dentro de vosotros, lo que no saquéis os destruirá. ¿No es esta una descripción del apocalipsis del alma? Si la verdad oculta en nosotros despierta, conduce a la salvación, pero si permanece enterrada, nos destruye desde dentro. Y aquí yace la respuesta a por qué tales revelaciones fueron condenadas al olvido. La Iglesia, al transformarse en una institución política y religiosa, necesitaba controlar a sus fieles. Requería que los creyentes dependieran de la autoridad externa, los sacramentos y la jerarquía. Pero estas enseñanzas esotéricas ponían el poder directamente en manos del buscador. Enseñaban que el reino de Dios no se encuentra en un cielo inalcanzable, sino en lo profundo del corazón humano. Afirmaban que el fin del mundo no es un desastre aterrador que deba temerse, sino una puerta hacia la iluminación y la transformación espiritual. Piénselo. ¿Qué pasaría con las estructuras de poder basadas en el miedo al juicio y la promesa de salvación solo a través de la obediencia incondicional si cada persona se diera cuenta de esto? Se derrumbarían como un castillo de naipes. Como predijo Jesús, no quedaría piedra sobre piedra de los grandes templos de la ilusión. Y quizás este sea el verdadero significado del Apocalipsis, el colapso de la mentira para que la verdad pueda resplandecer. Pero profundicemos aún más. El libro del Apocalipsis, a menudo retratado como una profecía del Armagedón venidero, puede contener claves para esta comprensión secreta. Las visiones de Juan hablan de bestias, dragones y batallas cósmicas, pero también de un cielo nuevo y una tierra nueva, de una ciudad de luz que desciende, de Dios morando con la humanidad. ¿No podría ser que la propia revelación no sea solo destrucción, sino transformación? Muchos eruditos argumentan que las imágenes de bestias y batallas reflejan no solo las fuerzas políticas de la época, como el Imperio Romano, sino también las fuerzas internas que esclavizan el espíritu humano, la codicia, el miedo y el orgullo. Imagine que el Apocalipsis no es un evento único en la historia, sino un proceso eterno por el que cada alma debe pasar. El mundo, tal como lo conoce, debe terminar no en fuego y cenizas, sino en el despertar de la conciencia. El falso ego debe caer como una ciudad en ruinas para que el verdadero ser pueda brillar como una eterna nueva Jerusalén. Esto no es solo teología, es psicología, es espiritualidad, es el viaje universal de transformación que los místicos de todas las culturas han descrito con diferentes palabras. Pregúntese, ¿es posible que Jesús no nos estuviera advirtiendo para que temiéramos el fin del mundo, sino invitándonos a abrazarlo, a ver en el Apocalipsis no la pérdida de todo lo que amamos, sino la revelación de quiénes somos realmente? Cuando las ilusiones del yo se disipan, cuando los velos caen, lo que queda es la luz. Y este, quizás, es el mayor secreto que la Iglesia más temía:
que el cielo no es una recompensa lejana, sino una realidad que se despliega, esperando su momento. Ahora es necesario ampliar nuestros horizontes más allá de los estrechos límites de la tradición cristiana para captar el eco de sus enseñanzas, que resuenan a través de los siglos y las culturas. Al comparar los evangelios apócrifos con diversas doctrinas esotéricas, emerge un patrón que sugiere que el Apocalipsis no es simplemente un desastre inminente, sino un proceso necesario y liberador. Comencemos con las revelaciones del Evangelio de María Magdalena, un texto silenciado durante mucho tiempo por la Iglesia. En este Evangelio, María describe una visión en la que Jesús revela que el alma debe superar capas de oscuridad y enfrentarse a las fuerzas que buscan retenerla para regresar a su fuente divina. Este ascenso no es la aniquilación del mundo físico, sino la disolución de las ilusiones que atan al alma. El Apocalipsis, en este contexto, es la liberación de las ataduras, el triunfo del espíritu sobre el falso dominio de la materia. Vale la pena reflexionar sobre lo radical que era esta idea en una época en que el poder afirmaba que solo los sacerdotes podían interpretar la verdad divina. Estas palabras transmitían a los creyentes que el camino a la salvación era una experiencia personal, interna y directa. El Evangelio de María sostiene que la salvación proviene del conocimiento interior, del despertar, y no del miedo o la sumisión a estructuras rígidas. Reconocer esta verdad amenazaba los cimientos mismos de la autoridad eclesiástica, por lo que no es de extrañar que su voz fuera silenciada durante casi 2 milenios. Sin embargo, los ecos de estas enseñanzas secretas no se limitan al cristianismo. Si nos volvemos hacia los escritos herméticos que florecieron en Egipto en los primeros siglos de nuestra era, encontramos paralelismos sorprendentes. El texto hermético, Poimandres, describe una visión en la que el universo se disuelve en fuego, no como un castigo, sino como un proceso de renovación. La materia se desvanece y el espíritu se manifiesta en su forma pura. El fin del mundo aquí es la revelación del orden eterno, oculto tras el velo de las apariencias. Esta misma idea se refleja en el hinduismo, donde los ciclos de creación y destrucción son infinitos y cada apocalipsis es una purificación necesaria para el surgimiento de una nueva vida. En el budismo, la iluminación también se describe como el fin del mundo, pero no del mundo exterior, sino del mundo de la ignorancia, los apegos y el sufrimiento. Cuando las ilusiones se derrumban y el yo se revela como vacío, el mundo que conocemos termina y comienza el despertar. Ahora, consideremos, ¿no podrían las palabras prohibidas de Jesús señalar esta misma verdad eterna, expresada en el lenguaje de su tiempo? Quizás su visión del fin del mundo no trataba tanto de un fuego consumidor como del fuego purificador del alma. Recordemos sus palabras: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y si el cielo y la tierra simbolizan las falsas construcciones de la percepción, el mundo transitorio de los fenómenos, mientras que sus palabras representan la verdad eterna, la realidad que perdura más allá de todos los finales. Esta interpretación tiene un profundo significado no solo espiritual, sino también psicológico. Carl Jung, el psicólogo suizo, afirmó que las imágenes apocalípticas a menudo surgen del inconsciente cuando es necesaria una profunda transformación. Escribió que el fin del mundo en los sueños y visiones simboliza el colapso de una vieja forma de ser, dando paso al nacimiento de un nuevo yo. Es posible que el mensaje apocalíptico de Jesús resuene no solo en la historia, sino también en las capas más profundas de la psique humana,
¿podrían las bestias y batallas descritas en el Apocalipsis ser un reflejo de nuestros conflictos internos, de nuestros propios demonios y sombras que debemos enfrentar y superar? Si es así, el Apocalipsis no debe ser temido, sino abrazado. Solo permitiendo que lo viejo muera puede nacer lo nuevo. Así como la semilla debe romperse y morir para dar vida a una nueva planta, el mundo de las ilusiones debe colapsar para que la verdad pueda ser revelada. El Apocalipsis hoy, la destrucción de las ilusiones y el nacimiento de la verdad. En el horizonte se despliega una revelación fascinante que nos llama a reconsiderar nuestras concepciones habituales. En lugar de temblar ante una catástrofe lejana, se invita a la humanidad a despertar en el momento presente. Cada lucha interna, cada ilusión disipada, cada victoria sobre el ego, es ya un presagio del Apocalipsis. El fin del mundo no es una perspectiva incierta, sino una realidad que acontece cada vez que la verdad se abre paso a través del velo de falsedad que envuelve la vida. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué ilusiones deben caer para dar paso a la verdad? ¿Qué mundo obsoleto debe morir en nuestro interior para que nuevos horizontes y nuevas posibilidades surjan en las profundidades del alma? No se trata de profecías lejanas, sino de un llamado insistente a la acción, aquí y ahora. Pero eso no es todo. Estamos a punto de desvelar la revelación más secreta y poderosa, un misterio tan profundo que puede trastocar todas las ideas sobre las palabras de Jesús y el significado del fin del mundo. Este es el descubrimiento anhelado, el secreto que la Iglesia ha guardado con especial celo. Y una vez que se escuche, la percepción de la vida, la muerte y la eternidad nunca volverá a ser la misma. El camino nos lleva a través de evangelios ocultos, de dichos prohibidos, de visiones apocalípticas que hablan no solo de destrucción, sino de revelaciones secretas. Y ahora, en el umbral, se encuentra la revelación más poderosa de todas, las palabras secretas de Jesús sobre el fin del mundo, que no solo cambian el curso de la historia, sino que redefinen la esencia misma de la existencia humana. En el prohibido Evangelio de Tomás, Jesús proclama: «Cuando hagáis de los dos uno, y hagáis lo de adentro como lo de afuera, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagáis de lo masculino y lo femenino una sola cosa, entonces entraréis en el reino». Estas palabras, rechazadas por la Iglesia, contienen la quinta esencia del misterio más profundo. No se trata de una lluvia de fuego del cielo, ni de reinos ahogados en sangre. Se trata de la unidad, de la gran reconciliación que pondrá fin al mundo de la separación y la ilusión. Piénselo. El fin del mundo es el fin de la separación, es la revelación de la unidad. Todos los miedos, cada apocalipsis imaginado, surgen de la fragmentación, hombre contra hombre, nación contra nación, el alma contra sí misma. Pero las palabras secretas de Jesús señalan una gran verdad. El reino llega cuando los opuestos se reconcilian, cuando la ilusión de la separación muere y se revela la unidad eterna de todo lo que existe. Este es el verdadero apocalipsis, no el fin de la creación, sino el fin de la ilusión. Es una sabiduría que aterrorizaba a los poderosos de la época, porque si el cielo y la tierra no están separados, si Dios no está lejos, sino que mora en nuestro interior, si el reino ya se extiende sobre la tierra, entonces ningún sacerdocio puede controlar el acceso a la salvación. Ningún imperio puede dictar quién está destinado a salvarse y quién a perecer. El apocalipsis de la unidad destruye las cadenas del poder, porque sitúa lo divino en el corazón mismo de cada alma. Incluso el libro del Apocalipsis
a menudo visto como la profecía más aterradora, contiene este secreto si se mira de una manera nueva. Tras la caída de las bestias y el juicio de las naciones, no llega la destrucción, sino una ciudad de luz, la Nueva Jerusalén, donde no hay templo porque Dios y la humanidad son uno. La imagen final de las Escrituras no es la separación, sino la unión. El fin es el principio. El mundo de la separación se desvanece y la unidad eterna resplandece en toda su gloria. Durante siglos, esotéricos de toda índole y tradición han afirmado lo mismo: la luz resplandecerá. Los místicos, como faros de sabiduría, han confirmado esta verdad a lo largo de los siglos. El maestro Eckhart, célebre místico cristiano, enseñó que la verdadera consumación del mundo tal como lo conocemos reside en el nacimiento de Cristo en las profundidades del alma. Rumi, el poeta sufí, cantó a la muerte de las ilusiones para que lo eterno pudiera nacer dentro de cada uno de nosotros. En las tradiciones orientales, el cese del dominio de la ilusoria maya se considera la iluminación, el momento de la verdad. Y una vez más, como un eco del pasado, a través de culturas y épocas, el Apocalipsis no se presenta como un evento aterrador, sino como una revelación que quita el velo de los ojos. Ahora, volvamos a la promesa hecha al principio. La última revelación será la más poderosa y completa de todas. Hela aquí. El fin del mundo del que habló Jesús no es una vaga perspectiva de un futuro lejano. No nos espera en las nubes ni se esconde en ominosas profecías de calendarios. El fin del mundo está sucediendo aquí y ahora. Se despliega en cada instante en que una persona despierta a la verdad, cuando los muros de la ilusión se derrumban, cuando el velo que oculta la realidad se rasga. El Apocalipsis no debe ser temido, sino abrazado con los brazos abiertos. Es el nacimiento de lo eterno dentro de usted, un momento de transformación. Las guerras y los terremotos descritos por Jesús no son más que los dolores de parto del alma en su proceso de renacimiento. El fuego no es un símbolo de destrucción, sino de purificación, de la eliminación de todo lo superfluo. El juicio no es una condena, sino una revelación que desvela la verdadera esencia del ser humano. Las palabras secretas de Jesús no hablan de un mundo que arderá en llamas, sino de un falso yo que se disolverá en la luz de la verdad. Y por eso, el mensaje final es este: el reino no está por venir, ya está aquí. Siempre ha estado aquí. Solo es necesario abrir los ojos. El fin del mundo es simplemente la revelación de lo que siempre ha sido verdad. Dios no habita en cielos lejanos, sino en el alma viva de cada persona. Flexione profundamente. ¿Qué cambiaría en su vida si realmente creyera esto? ¿Cómo percibiría el mundo si cada final fuera el comienzo de algo nuevo? ¿Cómo viviría si comprendiera que el Apocalipsis no es su destrucción, sino su despertar a la verdadera realidad? Esta es la verdad que la Iglesia temía, el misterio que intentó ocultar durante siglos. Y es esta revelación la que hoy desvelamos. El fin del mundo no es el fin de la vida, sino el fin de las ilusiones y el comienzo de la eternidad. Al concluir este viaje, se nos invita a reflexionar sobre qué ilusiones están llegando a su fin en nuestra propia vida. Compartan su verdad, pues sus palabras pueden ayudar a otras almas a ver su camino con mayor claridad. Recuerden que el mundo, tal como lo conocen, cambiará inevitablemente, pero lo que nos espera no es la oscuridad, sino la luz. En esa luz no hay lugar para el miedo, la división o el fin. Solo existe la eterna revelación de la unidad. En esto reside el misterio del que habló Jesús,
la verdad que el mundo ha intentado silenciar. El Apocalipsis no es la destrucción, sino la revelación de Dios dentro de cada uno de nosotros. Por tanto, el fin no es realmente un final, sino el comienzo de algo nuevo, luminoso y hermoso.